Hola, muy buenas seguidores, amigos, todas esas personas que me seguís día a día en redes sociales, sois suscriptores míos. Hoy os traigo una entrevista súper interesante. Eh, un porcentaje importante de vosotros, de las personas que me seguís, pues ya, bueno, rondáis más o menos mi edad, incluso un poquito mayores, estáis por ahí por encima de los 40 y pico, 45 años, y hoy os traigo a una persona que bueno, precisamente su cometido, ahora no lo explicará él, pero su cometido es ayudar a personas como nosotros, como tú y como yo, que ya empezamos a tener cierta edad, pues a reorientar nuestra carrera. Hoy tenemos a Alfredo Muñoz. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, Josué. Encantado de ¿Qué? hablar contigo. Muy bien. Bueno, pues nada, Alfredo, tenemos aquí a un grupo de seguidores bueno, que ven este tipo de vídeos y Sí, entrevistas, así que nada, vamos a darle contenido de mucho valor. ¿Qué te parece? me parece perfecto. Al menos lo vamos a intentar. Genial, muy bien. Bueno, pues Alfredo, un poco para que la gente te conozca, ¿quién eres tú? Y bueno, ¿cómo has llegado hasta aquí y a qué te dedicas? ¿Qué puedes aportar tú a esas personas de más de 40 y pico años, 45, esas personas que se llaman ya seniors, ¿no? Pues para empezar, yo soy un senior que en sus propias carnes sufrió, entre comillas, lo de sufrir, o tuvo la experiencia más bien de que casi a los 50 años me vi fuera de la que había sido mi empresa en dos etapas diferentes durante casi 14 años. Con lo cual, pues bueno, pues hablo desde la experiencia, ¿no? Porque casi, ya te digo, estaba a punto de cumplir 14 años y una relación profesional que en una segunda etapa había durado casi 7 años, pues de la noche a la mañana, como pasa tantas otras veces, se rompió. Entonces me planteé qué iba a hacer con mi vida profesional, lo que muchas veces se dice reinventarse, ¿no? Y lo cierto es que en principio mi intención no era centrarme en personas de más de 40 años especialmente. Me definí en mi propuesta de valor me definí como gerente de carreras profesionales. Ujú. Un gerente de carreras profesionales es un agente de talento, una persona que es capaz de ayudar a otras personas dentro y fuera de la empresa a desarrollarse profesionalmente. Y te digo dentro y fuera de la empresa porque hay personas que necesitan esta ayuda, la necesitan después de haber salido de la empresa y otras cuando están todavía dentro, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de gerente de carreras profesionales, tuve la oportunidad de participar en un par de laboratorios que la Comisión Europea montó en Londres y en Barcelona, precisamente enfocado a seniors, ¿no? Y ahí me di cuenta que había todo un colectivo de nuestra edad que estaba especialmente necesitado de servicios no solo como los míos, sino como los tuyos y como tantos otros profesionales que ayudan a otros profesionales. Mm. Entonces, casi por casualidad acabé dedicándome a este colectivo y luego descubrí que fuera de las empresas hay muchos que están en paro, que están buscando otras opciones y otros caminos y que dentro de las empresas, las propias empresas no son conscientes de lo que se llama gestión de la edad. Es decir, hay muchas personas que con los años se hacen mayores y no se sabe muy bien por qué se convierten en un problema para la empresa. Y si se aborda de manera profesional y con tiempo, con un enfoque de gestión de la edad, las personas de más de 40 a 45 años no tienen por qué ser ningún problema, sino más bien una oportunidad para la empresa. Ujú. ¿Qué tienen las personas que tienen los seniors para aportar? ¿Qué detectas tú? ¿Qué ventajas tiene estar trabajando? Porque hay muchas veces que una empresa, pues eso, lo que dices tú, desechan a las personas ya con cierta edad, pues simplemente por el hecho de ser mayores, por criterios meramente subjetivos. Pero Ajá. qué tiene un senior que aportar, que no lo puede aportar una persona de 20, 25 o 30 años? Bueno, pues verás, es muy curioso porque a raíz de empezar a trabajar en esto, bueno, una de las cosas que hice fue manejar información sobre el desempeño de las personas senior, ¿no? Y hay una serie de mitos alrededor de la edad que son eso, exactamente mitos. Por ejemplo,
las horas de baja de un profesional senior no son mayores que las de un profesional que no lo sea. En términos de productividad, tampoco son cifras diferentes. En muchas comparaciones salen ganando los seniors. Por ejemplo, es gente mucho más fiel a la empresa, es gente que acumula evidentemente muchísimo más conocimiento, son personas que ocasionan menos problemas a las empresas, y estos son datos, no es mi opinión. Y luego hay un aspecto que es clave, que es desde el enfoque desde la gestión del conocimiento. Pues es una pena que una persona cuando se va de la empresa se lleva consigo todo su conocimiento, no ya su cliente, si es un buen comercial, sino que todo lo que ha aprendido, su networking, sus relaciones, su manera de ser, su know-how, sus conocimientos, etcétera, se los lleva de la empresa. Entonces, incluso en términos de gestión del conocimiento, perder a una persona que tiene esa cantidad de sabiduría, no es que no solo no sea conveniente, sino que le cuesta dinero a la empresa, esa es la realidad. Le cuesta dinero porque tiene que formar a una persona joven, otra vez coger el recorrido, la experiencia otra vez, ¿no? Equivocarse unas cuantas veces hasta volver a hacer el trabajo, ¿no?, que hacía esa persona, ¿no? Claro, ten en cuenta que hay personas, yo en realidad, en la agrupación de profesionales en red en la que trabajo, que se llama Seniors Vida Sostenible, que es la parte de mi trabajo que hago de lo que estamos hablando ahora, lo hago conjuntamente con esta red de profesionales de Seniors Vida Sostenible. Fíjate que nosotros planteamos ahí, cuatro tipos de soluciones, 2 de tipo interno y 2 de tipo externo. Precisamente te iba a preguntar precisamente en eso, ¿qué soluciones le dais a las personas, tanto de dentro como de fuera? No sé si te referías a eso, las de tipo interno y tipo externo. Que tiene que ver con lo que me has preguntado de ese conocimiento que se pierde, ¿no? Nosotros, cuando hay personas dentro de la empresa y se acomete la gestión de la edad, proponemos que las personas o se reciclen, porque a veces tú sabes que hay un gap entre lo que ellos saben y lo que necesitan para su mejor desempeño. Por ejemplo, pensemos en temas digitales, en la brecha digital, ¿no? Una persona que no adquiere los conocimientos suficientes técnicamente, informáticamente hablando, para seguir teniendo un buen desempeño, ¿no? Pues esa persona habría que reciclarla, por decirlo de alguna manera. Otra solución es el reposicionamiento dentro de la misma empresa, haciendo labores diferentes. Y ahí, por ejemplo, surge lo que estábamos hablando hace un momento de el senior como mentor. Una persona senior que pueda ayudar a personas jóvenes que llegan a la empresa a integrarse más rápidamente, a adquirir conocimientos más rápidamente, a aprender su oficio más rápidamente. Es decir, que la integración de estas personas jóvenes sea muchísimo más rápida, ¿no? Pero es que incluso reposicionarse en la empresa haciendo otras labores pasa, por ejemplo, por hacer proyectos de intraemprendimiento, que tú sabes que ahora mismo es algo que las empresas cada vez están demandando más, que la persona que está dentro de la organización sea capaz por sí misma de desarrollar microproyectos de emprendimiento dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esa sería una solución que tiene que ver con lo que hablábamos para que ese conocimiento no se pierda. Aquí en nuestra provincia hay sectores donde esto es crítico, por ejemplo, el calzado, ¿no? Tener un mentor que a una persona joven le ayude a aprender un oficio relacionado con todo lo que supone la producción y fabricación de calzado para el sector es crítico, ¿no? Y luego te hablaba de 4 soluciones, las otras 2 son cuando por distintos motivos no es posible que la persona se quede dentro de la empresa y hay que buscar una salida, ¿no? Básicamente las salidas que nosotros les ofrecemos son 2. O ponerles en el mercado para volver a trabajar para terceras personas, en cuyo caso hablamos de empleología, es un término que he acuñado y que he registrado yo, y sería hacer todo aquello que haya que hacer para que esta persona que ha salido pueda volver a estar en el mercado de la óptima manera posible, ¿no? Que, bueno, esto pasa por volver a hacer su currículum, hacer simulaciones de entrevistas de trabajo, fomentar el networking, acudir a las ofertas
que la mayoría, el 85%, como tú sabes, no se publican, etcétera, ¿no? Eso sería una tercera opción. Y la cuarta opción sería emprender, desde dos puntos de vista. Hacer de tu vocación tu trabajo. Por ejemplo, estoy pensando en un director comercial de una empresa de informática que ahora ejerce de profesor de yoga. Eso sería hacer de tu vocación tu trabajo. Y la otra opción sería emprender con sentido, que digo yo, ¿no? Que sería algo que tú conoces muy bien. Es convertirte más que en emprendedor, en dueño de tu negocio, desde el punto de vista de Kiyosaki, ¿no? Ya sabes, aquello del empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista, que decía Robert Kiyosaki, ¿no? Pues nosotros lo que le recomendamos a la gente cuando emprende es que se convierta en dueño de su negocio, porque si no, al final se convierten en esclavos de su propio negocio, ¿no? Y eso pasa, como tú muy bien conoces, por tener un negocio que pueda tener un sistema que se pueda replicar y que, por tanto, se pueda vender. El ejemplo clásico sería una franquicia, ¿no? De manera que llegue un momento que para que ese negocio funcione, tú no sea necesario que estés allí, como pasa en cualquier franquicia, ¿no? Porque esto te permite generar lo que se llama ingresos pasivos recurrentes, que no es más que tener ingresos aunque tú no estés en ese momento trabajando propiamente dicho, ¿no? Pues es el caso que tú también conoces perfectamente de, por ejemplo, escribir un libro y publicarlo. Tú has tenido tu libro número 1 en Amazon, ¿no? Y realmente tú para vender tu libro no necesitas estar ni mucho menos encima de la venta, ni necesitas hacer ningún trámite para mandarlo allá en la parte del mundo en la que te lo pidan, ¿no? Por ejemplo, esa iniciativa de escribir o de tener páginas web o videocanales a los cuales la gente se suscribe pagando, pues es una manera de emprender con sentido, porque lo que te genera son ingresos pasivos recurrentes. Qué bueno, qué bien. Qué bien. Y tú, Alfredo, tú una persona que está trabajando, porque ahora, bueno, pues la situación, o por lo menos la situación que hemos vivido en estos últimos años es que las empresas, grandes empresas, han despedido y han perjudicado a muchas personas. Tú, si tuvieras que recomendarle a alguien una vía, algo que hacer, ¿tú qué le recomendarías? ¿Emprender con sentido o buscar un trabajo por cuenta ajena? A día de hoy, y tal como tú ves, según tú ves el mercado y según tu experiencia. Pues mira, yo aquí soy bastante... ¿Dónde una persona puede encontrar más... ¿dónde está más cerca del éxito? ¿Yendo a una empresa o emprendiendo con sentido? Bueno, verás, yo soy bastante rompedor, si quieres un pelín duro cuando hablo de esto, porque yo suelo decir que, mira, Benjamin Franklin decía que había dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte, ¿no? Pues yo suelo decir que hay tres cosas seguras en la vida, los impuestos, la muerte y que te vas a ir de tu empresa. Eso es absolutamente seguro. Lo que no sabemos normalmente es el cómo, el cuándo y el para qué. Y me voy a explicar. Si tú eres un empresario de éxito y tienes una empresa de éxito, pues lo normal será... ¿Me estás viendo? Sí, te vemos. Es que he perdido de repente tu imagen y no te estoy viendo. Bueno. Estoy aquí. Tú sí me estás viendo. Pues sí. Está un poco extraño porque yo no a ti, pero en fin, bueno, seguiré. A ver, te decía que desde mi punto de vista hay una cosa segura y es que te vas a ir de tu empresa. Y me voy a explicar. Si tú eres un empresario de éxito, pues lo normal es que te vayas de la empresa como jubilado cuando te toque. ¿Y para qué? Pues para disfrutar de tus nietos, ¿no? Pero si tú eres una persona que trabaja por cuenta ajena o incluso si tu negocio no es gestionado de una manera óptima, pues el cómo puede ser despedido o teniendo que cerrar. El cuándo, si trabajas por cuenta ajena, es cuando la empresa lo decida, y el para qué, pues al menos para sentir mucho vértigo, ¿no? Porque si no te has preparado para una salida que es inesperada, pues te encuentras como a muchas personas nos ha pasado, prácticamente de la noche a la mañana, teniendo que reinventarte y sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Y por tanto,
Josué. Sí, sí, estoy aquí. Es que, bien, disculpa. No, entonces te decía que, por tanto, yo le digo a la gente que si ellos no piensan en su cómo, su cuándo y su para qué, pues otros lo harán por ellos, ¿no? No sé, creo que eso contesta a tu pregunta. La única manera de llevar las riendas de tu vida y de no poner en manos de nadie tu futuro es pues lo que tú y yo acabamos de llamar emprender con sentido, ¿no? Que sería emprender en un negocio que tenga demanda en el mercado, porque evidentemente, pues no sé, a ti se te puede ocurrir fabricar o coser manteles de ganchillo, ¿no? Pero eso es algo que el mercado difícilmente te va a comprar, ¿no? Entonces, emprender con sentido para mí, como tú decías, pues es la manera de alcanzar el éxito, teniendo en cuenta que ese emprendimiento tiene que estar orientado a un negocio que el mercado acepte y, sobre todo, y lo recalco, que uno pueda ser capaz de replicar para que tenga un sistema y que pueda venderse o replicarse de manera que llegue un momento que tú no tengas que estar en ese negocio para que te genere ingresos, ¿no? Muy bien. Y una pregunta, otra pregunta más, Alfredo. Sí. Tú, por ejemplo, ¿qué le recomendarías o qué pasos tendría que seguir una persona hoy en día que dice, hemos hablado de emprendimiento y ahora, supongamos que es una persona, imaginemos que es un comercial, un vendedor, que son las personas básicamente que más me siguen a mí. Sí. ¿Qué pasa si esta persona quiere buscar otra empresa? ¿Tú qué pasos le recomendarías hacer? O si lo cogieras tú de la mano, ¿qué harías con él? Bueno, en realidad lo que estás planteando es cuando una persona, por distintas razones, porque no quiere o porque no se siente capaz o porque es una decisión vital y es absolutamente lícito que lo pueda hacer así, quiere trabajar para terceras personas, ¿no? Bien, yo ahí lo que hago con ellos desde un enfoque de mentor, me convierto en su mentor y lo que hago es prepararles, como te decía, aplicarles lo que yo llamo empleología, que básicamente pasa por, yo lo defino de una manera corta diciendo que hay que hacer lo que haya que hacer para colocarte en una posición ventajosa en el mercado para ser contratado, ¿no? Eso pasa por bastantes cosas. Algunas son tan, en principio, sencillas, y digo en principio porque realmente no lo es tanto, como a elaborar un currículum que te distinga de los demás. Otra, por ejemplo, pasa por hacer una carta de presentación. Otra, por ejemplo, pasa por tener una red de contacto que te permita acceder a ofertas que no se publican, que son el 85%. Y aquí, perdona que te corte, Alfredo, aquí tienes mucho que aportar, ¿no? Porque tú has estado muchos años trabajando en una escuela de negocios y ahí tú sí que aportas como mentor pues una red de contactos importante, ¿no? Para esas personas. Sí, la verdad es que eso es una de mis ventajas diferenciales, de mis fortalezas, porque todo lo que yo te he dicho hay gente que lo hace, es decir, hay lo que se llama CV writers o CV writers, hay personas que son capaces de ayudarte a hacer una buena carta de presentación, hay personas que te preparan para la entrevista de trabajo, hay personas que incluso, como yo hago, pueden establecer una serie de estrategias concretas para búsqueda de empresas y ofertas, porque lo que yo planteo es que estas personas elijan, al menos en principio, a qué empresas quieren dirigirse para ser contratados, ¿no? Pero claro, aquí interviene un factor crítico en mi caso, que es mis 14 años trabajando en una escuela de negocios, mi red de contactos. Eso es un valor que supongo que habrán otros profesionales que lo tienen, porque hay personas que fomentan y gestionan muy bien su networking, pero en mi caso se ha dado claramente por estos años contactando con no solo prácticamente todas las empresas principales e infinidad de ellas de la provincia de Alicante o incluso de Murcia, ¿no? Sino que incluso he tenido la oportunidad de contactar con empresas de fuera de la provincia y de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y eso es un trabajo que es difícil porque requiere mucho tiempo. El tener contactos y mantenerlos y el levantar un teléfono y que un director de recursos humanos te atienda y se te ponga, es un trabajo que requiere
de haber cuidado la relación con estas personas durante muchos años. Y yo pues me precio de haberlo hecho y eso es algo que personas que se dediquen a algo parecido pues tienen que, a lo mejor no están en disposición de ofrecer de esa manera tan importante. Pero fíjate, hay muchas ventajas, porque, por ejemplo, aunque yo no conozca a un director de recursos humanos y un comercial de estas personas que a ti te siguen y que están en el ámbito comercial quiera presentarse a un puesto, no es lo mismo que él lo haga a través de InfoJobs, por poner un canal de los más utilizados, a que una persona como yo le llame y le diga, mira, yo soy el gerente de la carrera profesional de fulanito, le estoy mentorizando, tengo una información sobre él cualitativa de cuáles son sus fortalezas, sus áreas de mejora, su carácter, sus actitudes, su experiencia, etcétera, etcétera. Y bueno, además de mandarte su currículum, pues si necesitas información cualitativa sobre esta persona, aquí me tienes porque yo soy el gerente de su carrera, ¿no? Eso como profesional a ti te da un prestigio tremendo. Porque ¿cuántos profesionales hay que se dirijan a una empresa y les puedan decir, mira, yo soy una persona con talento y como soy una persona con talento tengo a un colaborador, a un mentor que gestiona mi carrera, que me conoce perfectamente y que te va, no solo, como te decía, a mandar mi currículum, sino a hablarte de cuál es mi experiencia, mis fortalezas y, sobre todo, qué cantidad de cosas importantes y satisfactorias puedo hacer por ti, por tu empresa, ¿no? Eso, que yo entiendo que va a ser cada vez más común, ahora es una ventaja competitiva muy fuerte, porque ¿quién tiene alguien que gerencie su carrera? Para ponerse en el mercado. Muy pocas personas, ¿no? Correcto. Qué bien. Entonces, por lo que veo, tienes más tipos de clientes, no solamente esas personas que están trabajando, que tienen que moverse hacia adelante dentro de la empresa, personas que ya no han dejado de trabajar y que tienen que buscar otro empleo o emprender, otro tipo de cliente tuyo, también le das servicios, le puedes dar servicios a grandes empresas con departamentos de recursos humanos que necesitan personal. Te pueden pedir consejo a ti también porque tú tienes una base de datos o unos clientes, ¿no? que podrían encajar, ¿no? En las necesidades en la otra parte, ¿no? Es decir, en esos, con esas peticiones, con eso que te piden los directores de recursos humanos. Sí. Así es. Yo cuando alguien me llama porque necesita una persona para integrarla en su empresa, evidentemente lo primero que les digo es que si hay una persona dentro de mi base de datos de mis clientes, por decirlo de alguna manera, si alguno de mis clientes cumple con el perfil, lo ideal es que le evalúe primero a ellos, porque, como te decía, yo puedo darle a esa empresa una información valiosísima sobre el comportamiento, el desempeño, las actitudes y la experiencia de estas personas, ¿no? Por otra parte, es evidente también que se puede abrir el abanico a otras personas que a lo mejor no las estoy mentorizando yo, pero sí que puedo establecer con ellos un contacto desde mi posición de gerente de carreras profesionales que ayude a las empresas a que esa selección sea más acertada. Es decir, yo no le paso a diferencia de una consultora de recursos humanos, yo cuando contacto con alguien, desde luego si es mi cliente, le estoy mentorizando, le conozco perfectísimamente, y si no lo es, yo hago un trabajo previo con ellos, que no es el que hacen las empresas de recursos humanos o las consultoras de recursos humanos, que se basa básicamente en pasar pruebas, ¿no? Psicológicas y tal, ¿no? Sino que yo hago con ellos un trabajo mucho más cercano y de mucho más conocimiento. Y cuando la empresa tiene una terna de personas, pues tienen en mí una fuente de información de primerísimo nivel para saber con quién quedarse. Pero es más, en muchos casos, Josué, ocurre que estas personas, cuando una empresa selecciona a alguien, en los 3 primeros meses ese proceso de selección se puede venir abajo porque la persona no encaje, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago, que estoy haciendo, es tutorizar la incorporación de estos profesionales a la empresa. Y esa tutorización pasa por hablar con el empleador, es decir, con la empresa, para saber qué cosas este profesional puede ir mejorando rápidamente en el día a día en su desempeño, porque tú recordarás que hace años se decía que hasta los 6 meses o un año, las personas realmente su desempeño no era el esperado, ¿no? Porque necesitaban un
proceso de adaptación. Hoy en día esos plazos son imposibles. La empresa quiere que prácticamente desde el primer día estés aportando, ¿no? Por tanto, esa tutorización que yo hago en doble sentido permite a la empresa solucionar los pequeños problemas que tiene con la persona que se ha incorporado para que su desempeño sea mejor y su adaptación más rápida. Y desde el punto de vista de la persona que se integra, pues permite exactamente igual saber qué problemas está sufriendo en su incorporación, si tiene cuestiones por resolver. A veces son cosas tan peregrinas como que no tiene un puesto de trabajo adecuado, o que le han puesto en un sitio que no le gusta, o que el ordenador no termina de funcionar, o que tiene alguien que realmente no le ha recibido de buena gana, ¿no? Y esa tutorización permite que el nivel de éxito en la incorporación de ese profesional sea mucho más alto para él y para la empresa, con lo cual todo el mundo sale ganando. Claro, y suponiendo un ahorro de tiempo, que es valiosísimo hoy en día, de costes, por supuesto, porque te permite no equivocarte o disminuir la probabilidad de que te equivoques y, por lo tanto, de no tener que iniciar otra vez el proceso o incluso contratar a una persona que resulta que a las 3 semanas vemos que se ve que no sirve y otra vez vuelta a empezar y además le tienes que pagarle salario y todo esto, ¿no? Ahorro, fíjate que beneficios claros para las empresas. Un proceso de incorporación de alguien fallido es malo para él porque es una experiencia que a los 3 meses te digan, mira, no sigues con nosotros, es una experiencia muy dura. Es malo para la empresa porque aunque la consultora o quien hayamos hecho el proceso de selección se lo repitamos a éxito, es decir, no le cobremos por volverle a llevar a otro candidato, pero hay una pérdida de tiempo, hay una inversión que ya se ha hecho en ese candidato que no se ha terminado de integrar, que se pierde, y hay evidentemente un espacio de tiempo en el que la empresa no está aprovechando el tener a esa persona en su organización, ¿no? Por tanto, el que un proceso de selección fracase tiene muchos costes en términos emocionales para el candidato, en términos a veces de reputación para la empresa y para los dos en términos económicos. Sí, seguro. Muy bien. Alfredo, y ya para ir terminando, una persona que dice, mira, he encontrado aquí en Alfredo lo que no había encontrado en ningún sitio, una persona que me acompaña de la mano porque siempre he tenido una idea de negocio, sé hacer muy bien algunas cosas y bueno, yo creo que es hora de dar el paso. ¿Dónde se ponen en contacto contigo? ¿Cómo? ¿Y qué vas a hacer en ese proceso? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Qué sucede cuando una persona, primero nos dices tus datos de contacto, dónde la gente te puede encontrar, y cuando te contacta una persona, ¿qué sucede a partir de ese momento? Bueno, básicamente el contacto conmigo es a través del correo electrónico, que es alfredo@alfredomunozquiles.com. Ya sabes que la ñ y internet no se llevan bien, por lo tanto es alfredo@alfredomunozquiles.com. Por teléfono también es una manera que a mí me gusta, porque me gusta hablar con la gente. Pueden encontrarme en LinkedIn, está todo mi perfil con mi número de teléfono, mis correos, etcétera. Y ahora estoy terminando está en la última fase del proceso de elaboración de mi página web. Cuando estas personas se ponen en contacto conmigo y su objetivo es, como tú decías, emprender con sentido, lo primero que hacemos es definir qué proyecto quiere llevar a cabo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? Cuando una persona quiere trabajar para otro, yo les pregunto, o en general, muchas veces les pregunto, bueno, ¿tú qué quieres ser de mayor, no? Y es curioso porque mucha gente no se lo ha planteado nunca. Hay gente, sobre todo gente joven, que se quedan y dice, ¿cómo? Yo, sí, ¿tú qué quieres ser de mayor, no? Entonces, esa es la primera pregunta. Hay un proceso de autoconocimiento, de autoanálisis para saber hacia dónde quieres guiar tus pasos, porque, como se suele decir, para un barco que no sabe a qué puerto va, da igual para dónde sople el viento, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ver qué proyecto tiene entre manos y si ese proyecto es viable. Yo no trabajo solo en este tipo de casos porque mi disciplina es multidisciplinar y hay otras personas dentro de Senior Vida Sostenible que son capaces de analizar la viabilidad de un proyecto, que son capaces de poner ese proyecto en Internet de la mejor manera posible. Incluso tú mismo colaboras conmigo cuando ese proyecto es necesario que tenga una venta, que es tu especialidad, una venta que puede ser una venta física o una venta online, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Tú, por ejemplo, sería un ejemplo de alguien que trabaja conmigo, colabora conmigo, para que este proyecto en general, que empieza por esa fase de autoconocimiento y de definición, pues salga adelante, porque al final lo importante es que entre este grupo de profesionales, esta red que formamos nosotros de profesionales, seamos capaces de ayudar a esta persona a conseguir su objetivo, ¿no? Y bueno, pues lo bueno que nosotros tenemos es que cada uno tenemos una especialidad que juntos complementamos, podemos ser una ayuda, somos una ayuda muy potente para una persona que quiera emprender con sentido, como decíamos al principio de nuestra conversación, ¿no? Por tanto, lo primero que hago es hablar con las personas, realmente definir si tienen claro lo que quieren hacer. Muchas veces empiezan pensando que van a trabajar para otros y rápidamente empieza a surgir alguna idea, algún sueño, algún proyecto que ellos quisieran acometer por sí mismos, y luego pues gestionar ese proyecto desde todos los ámbitos que haga falta, con profesionales como tú y de otro tipo que puedan hacer que ese proyecto sea viable, sea rentable y, si puede ser, como decíamos, que sea replicable, para que ese sistema nos lleve a poder llegar a un momento que el proyecto, el negocio, trabaje para nosotros sin que nosotros tengamos que estar físicamente y podamos replicarlo o dedicar nuestro tiempo a otro tipo de negocio, ¿no? Muy bien, Alfredo. Pues, bueno, ha sido, yo no sé si te gustaría añadir algo más, que nos dejamos algo en el tintero. Creo que no. Básicamente yo añadiría que hay muchas personas que están de todas las edades, pero sobre todo a partir de los 40, 45, como tenemos nosotros, ¿no? Pues hay muchas personas que están en una encrucijada. Incluso gente que está cómodamente instalada en su trabajo, cómodamente entre comillas. Yo tengo clientes que están trabajando, pero que me han dicho, mira, Alfredo, yo ya sé que dentro de un año, año y medio me voy a ir. Y el cómo, el cuándo y el para qué lo voy a elegir yo, no lo van a elegir por mí, ¿no? Y están trabajando conmigo para cuando eso, dentro de un año, año y medio, pues esas personas decidan tomen esa decisión y ya entonces tendrán claro hacia dónde quieren encaminar sus pasos, ¿no? Por tanto, dos últimas ideas. No lo hagas cuando estés desesperado. Hazlo cuando tienes tiempo y recursos para poder pensar en tu cómo, tu cuándo y en tu para qué. Y una segunda idea es busca ayuda. O sea, nos sorprenderíamos de las personas que están en disposición de ayudarnos para ser mejores en la vida. Y no siempre es una cuestión económica, porque cada vez más, como tú sabes, se trabaja a éxito, ¿no? Es decir, si un negocio tiene éxito, pues todo el mundo gana dinero, y si no tiene éxito, pues hay que pensarlo otra vez para que lo tenga, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que está ocurriendo en un sector hasta ahora muy anquilosado, que es el del derecho. Tú sabes que hay gabinetes de abogados ahora ya que trabajan solo a porcentaje. De hecho, el otro día escuchaba una cuña de publicidad que creo que el despacho se llamaba así, a porcentaje. ¿Cuándo cobran? Cuando el negocio, cuando el caso se ha ganado, cuando tienen éxito, ¿no? Por tanto, hay maneras de establecer relaciones comerciales con profesionales que te pueden ayudar, y que muchas veces la inversión económica no tiene por qué ser insalvable, sino que hay maneras de hacerlo de otra manera, ¿no? Y que hay muchas personas dispuestas a ayudarte a emprender tu camino, ¿no? Genial, muy bien, Alfredo. Bueno, pues ha sido un placer compartir contigo esta entrevista, y es un placer pues tener a personas tan buenas y tan cercanas a mí, porque bueno, quiero decir, no solamente físicamente, porque estamos aquí dentro de la provincia de Alicante y tal, pero también cercanamente porque, vamos, solamente hay que llamar por teléfono o mandarte un mensaje de Facebook para que respondas positivamente y estar ahí y que estés ahí para prestar este tipo de ayuda. Está genial. Qué afortunado soy, qué afortunado me siento. Es igualmente. La verdad es que yo creo muchísimo en la colaboración entre profesionales, como colaboramos tú y yo. Hay otros profesionales que en red, cuando nos necesitamos, nos llamamos y trabajamos, nos pagamos nuestros honorarios y ya está. Y bueno, eso, lo importante es poder dar entre todos un gran servicio a las personas que lo necesiten, ¿no? Pues tú desde tu superespecialización en la venta, y yo desde la mía, desde la gerencia de carreras profesionales, que son, junto con otras disciplinas, absolutamente complementarias. Así es que, como yo creo tanto en la colaboración, me
me gusta mucho lo que dices, te lo agradezco y además lo corroboro totalmente, 100%. Muy bien. Bueno, pues Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por darnos tanto conocimiento, no solamente a mí que te he hecho la entrevista, sino a todas las personas que luego van a ver, que van a verlo esto, que van a ver esta entrevista. Muchas gracias por tus píldoras, porque son verdadero oro. Es decir, yo siempre lo digo, es que cualquier persona que habla desde la pasión, todas sus palabras tenemos que tomarlas como si fueran oro porque realmente son inspiradoras y nos ayudan a avanzar. Muchísimas gracias una vez más, Alfredo, bueno, y nos vemos cerca, por las calles. Claro. Gracias, Josué. Un abrazo. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.